Bueno, si tienen sus Biblias, pueden abrir en Eclesiastés 7 y vamos a leer los versículos 13 al 18. Eclesiastés 7 del 13 al 18. Dice así. Bueno, antes de leerlo, simplemente hacer recuerdo, ¿no? De que hemos estado haciendo esta serie en el libro de Eclesiastés. Los primeros 6 capítulos, Salomón ha estado buscando en diferentes lugares como que el significado de la vida, donde en esta vida, en este mundo, puede encontrar sentido y satisfacción. Y entonces no voy a entrar en todo lo que hemos hablado ahí, pero es interesante que en el capítulo 7 empieza a hablar, dar como consejos prácticos de sabiduría y empieza a hablar de diferentes cosas, de cómo se debe vivir sabiamente. Y la semana pasada hablamos un poco sobre consejos en general, ¿no? Y en el pasaje que vamos a leer ahora, sigue hablando sobre la sabiduría, pero ahora está un poco más enfocado en cuanto a cómo se aplica esto a cuando estamos pasando por aflicciones en la vida, ¿no? Entonces lo leo y después oramos y pedimos que Dios guíe nuestro tiempo. Dice en versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Lo que Él torció. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también aquello no apartes de tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Padre amado, te agradecemos por esta mañana y como decía Sergio antes, Señor, te agradecemos porque sabemos que tú has vencido sobre el pecado y sobre la muerte y sobre la aflicción y que tú eres Señor, aun cuando las cosas en nuestras vidas están en ruinas, aun cuando las cosas son difíciles, aun cuando no entendemos por qué nos pasan las cosas, Señor. Y te agradecemos que podemos tener paz y confianza en ti, aun en las dificultades. Y esta mañana, Señor, oramos que tú nos ayudes a entender tu palabra, que realmente tú hables a nuestros corazones, que nos ayudes a ver tu bondad en cada área de nuestras vidas y que realmente podamos crecer en nuestra confianza en ti. Te agradecemos por esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Igual no sé si lo necesitamos. ¿No? Está bien. Bueno, está bien. Bueno, el tema de la aflicción, de las dificultades en la vida es un tema muy importante, ¿no? Porque si en este momento todos hemos tenido semanas diferentes, estamos pasando tiempos diferentes en nuestras vidas, ¿no? Y si en este momento tú estás pasando por alguna aflicción y algo que realmente te está afectando, esa situación tiene el potencial de traerte para abajo, ¿no? De agobiarte, de desanimarte, de quitarte todas tus energías emocionales y mentales, de realmente aplastar tu espíritu. Incluso hay personas que cuando están pasando por una aflicción pierden hasta el deseo de seguir viviendo. Tal vez no se quitan la vida, pero realmente no sienten las ganas ni siquiera de salir de la casa en la mañana, ¿no? Entonces es algo que cuando tú estás pasando eso, realmente afecta hasta tu habilidad de poder vivir y funcionar, ¿no? Entonces si tú estás en esa situación hoy, el pasaje es muy aplicable a tu vida, ¿no? Y creo que si estamos en esa situación es importante escuchar lo que Dios dice acerca de esa situación. Y si en este momento todo anda bien y no estás sufriendo ninguna dificultad, aunque todos siempre tenemos algo, pero si ahorita estás en los puntos altos de tu vida,
igual es importante este pasaje, porque si bien ahora no estás en una aflicción, en unos días lo vas a estar, ¿no? Es la realidad de la vida que algún rato va a llegar esa aflicción. Y entonces es bueno ir, aún en los tiempos buenos, ir preparándonos, agarrando herramientas para que cuando ese día llegue, tengamos alguna forma de responder a lo que está pasando, ¿no? Entonces, sin importar en qué situación estamos, este pasaje tiene algo para decirnos. Y en el versículo 13 empieza a hablar de que hay aspectos de nuestra vida que parecen torcidas, ¿no? Como torceduras en la vida. Y generalmente cuando pensamos en algo torcido, pensamos en que algo no está como debería estar, ¿no? Que no está como debería estar. El otro día yo fui, mi hija mayor tiene su conejo en la casa y quería que yo le construya una jaula. Entonces fui a Sodimac y estaba buscando unas vigas, unos palos para construir la jaula. Y noté ahí que habían muchos palos y vigas que estaban torcidas, ¿no? Que no estaban rectas, que no estaban como tenían que estar. Y entonces yo lo que hice era seleccionar cuidadosamente porque esos palos torcidos no me servían para lo que yo quería hacer, ¿no? Y entonces muchas veces cuando pensamos en algo torcido, es algo así, ¿no? O, digamos, cuando pensamos en una situación que está torcida o nuestras vidas están torcidas, es en ese sentido, ¿no? Que por lo menos en nuestra mente algo no está como debería estar, que algo anda mal, ¿no? Que algo tiene que, digamos, nos está molestando, tiene que ser arreglado y que no está como quisiéramos que esté, ¿no? Y después nos aclara en el pasaje que está hablando de aflicciones, ¿no? Entonces puede ser algo como muchas cosas, ¿no? Como enfermedades, ¿no? Cuando a veces vienen enfermedades a nuestra vida, no es lo que quisiéramos que sea, no es como quisiéramos que estar, ¿no? Puede ser debilidades, puede ser cosas en relaciones, ¿no? Con otra persona, puede ser situaciones complicadas, puede ser miles de cosas, ¿no? Pero cosas que traen aflicción a nuestra vida o que no están como deberían estar, incluso cosas en nuestra personalidad con las que luchamos, ¿no? Son cosas que traen aflicciones a nuestras vidas. Y entonces la pregunta es, cuando esas cosas vienen a nuestras vidas, ¿cómo respondemos a ellas? ¿Cómo respondemos correctamente? Y a veces lo que pasa con algo como la aflicción, pensamos que la aflicción es algo que como que o ejerce un poder controlador sobre nuestras vidas. O sea, si yo estoy en una prueba, una dificultad, necesariamente tengo que responder mal y me tengo que deprimir y como que no hay otra forma que podría actuar. Pero en realidad la Biblia nos habla de que aún estando en una aflicción, esa aflicción no tiene que determinar cómo respondemos. No es posible estar pasando una prueba muy difícil y aunque nos duele y es difícil, aún dentro de eso encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y mantenernos con un gozo, una paz interior a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en medio de una dificultad podemos encontrar esa paz y responder de una forma diferente? Y entonces, hoy quiero abordar ese tema desde dos perspectivas, ¿no? Primero, viendo cuando la aflicción es algo que nosotros mismos hemos provocado, y después, en segundo lugar, cuando es una aflicción que está fuera de nuestro control. Entonces, primero, cuando es algo que nosotros mismos hemos provocado. Y es interesante que en realidad muchas de las cosas que sufrimos en la vida son cosas que nosotros mismos hemos traído a nuestras vidas. Y a veces es fácil ser ciegos a esa realidad, ¿no? Porque cuando estamos en una dificultad, somos ciegos a nuestro pecado, somos ciegos a nuestra culpa, a nuestra responsabilidad de traer eso. Y lo primero que hacemos o puede pasar, es que nos hacemos a las víctimas o como que echamos la culpa a otras personas. Pero en realidad muchas veces es algo que está, de lo cual nosotros somos responsables. Y entonces vamos a ir al versículo 16 al 18. Estamos empezando por la última parte del pasaje y después volvemos al principio. Pero versículos 16 al 18 dice: no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también aquello no apartes tu mano,
porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Ahora, algunas personas interpretan eso como un llamado a la mediocridad, ¿no? No seas demasiado justo, no seas demasiado malo, simplemente vive una vida como que mediocre y haz lo mínimo como para ir al cielo y no hagas sacrificios, no, digamos, ahí anda a la iglesia de vez en cuando, pero no, como que no hagas, no seas demasiado apasionado por Dios ni hagas nada que te quite la felicidad de la vida. Pero en realidad no está hablando de eso, ¿no? Ese no es el mensaje ni de este pasaje ni del resto de la Biblia. Si se fijan, el versículo 18 nos habla de temer a Dios, ¿no? Y cuando vemos eso en la Biblia, se está refiriendo a alguien que realmente vive consciente de la presencia de Dios, que vive una vida de entrega total a Dios y que está apasionado por Dios. Entonces no está hablando de vivir vidas moralmente mediocres, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Básicamente se está refiriendo a que nosotros no hagamos cosas para traer sufrimiento a nuestras propias vidas, que no hagamos cosas para provocar dificultades a nosotros mismos, ¿no? Cuando habla um, de, de, de no ser justos o sabios en exceso, no está hablando de sabiduría o justicia real. Está hablando de que a veces hay ese peligro de que nosotros nos creamos más justos o más sabios de lo que realmente somos. Y eso es un peligro real, ¿no? Que yo me creo más sabio que los demás. Yo creo que soy moralmente mejor que los demás. ¿Y eso a qué me lleva? Me lleva a empezar a ser un fariseo, ¿no? Y cuando estoy con las personas, soy arrogante y me creo mejor que ellos y los critico, ¿no? Y creo que soy un todo, ¿no? Y te digo, tú tienes que hacer así, yo soy mejor que tú. Y eso es algo que nos afecta cuando pensamos que somos más sabios y más justos de lo que creemos, ¿no? Y de eso está hablando aquí Salomón, que cuando tú te pones en esa posición, que tú te crees lo máximo, eso va a traer sufrimiento a tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú vives así, nadie quiere estar contigo, en primer lugar. Nadie quiere estar con un todo y una persona que se cree lo máximo, que cree que no tiene pecados o cosas en su vida, ¿no? Y además de eso, cuando tú te pones en esa posición alta, tarde o temprano va a venir alguien que te va a tratar de bajar. Esa es la ley de la vida. Cuando tú mientras más alto te pongas, más fácil va a ser que alguien quiera bajarte. No sé si han visto esos juegos muchas veces hay en los shopping que son como unos topos que salen de un hueco y tienes un martillo y lo tienes que golpear, ¿no? ¿Cuál es el topo que es más propenso a ser golpeado? El que sube más alto, ¿no? Y es así en la vida, que mientras tú te estás elevando, tú te estás creyendo lo máximo, tarde o temprano va a venir alguien que te va a querer golpear. Y lo que es grave es que cuando eso pasa, es muy fácil hacernos a las víctimas, ¿no? Y pensamos, bueno, yo soy inocente, yo no hice nada, ¿no? Y es culpa de la otra persona, pero la verdad es que yo estaba haciendo algo para provocar eso en otro. Yo traje esa aflicción sobre mi propia vida, ¿no? Y entonces es una realidad. Y lo mismo con la malicia, ¿no? Cuando habla de no seas demasiado malo, lo mismo pasa si te destacas en la malicia, ¿no? Si tú eres una persona que siempre está dañando a otros, tú vas a traer aflicción a tu propia vida, porque la gente se va a enojar, igual te va a rechazar, o tarde o temprano va a haber alguien que va a querer tomar venganza, ¿no? Y entonces el punto en esto es que no seas ni eso ni lo otro, ¿no? El punto es que es posible que nosotros suframos en la vida por cosas que nosotros mismos hemos provocado. Y puede pasar en otros sentidos también, ¿no? Por ejemplo, tal vez yo estoy sin trabajo y no es porque me hicieron una injusticia, es porque yo fui flojo, ¿no? Entonces yo estoy sufriendo algo que yo mismo hizo. Puede ser que yo me quede sin familia y a veces es una injusticia, pero muchas veces puede ser que yo fui infiel y que yo he traído eso sobre mi familia. Tal vez no tengo amigos y no es culpa de ellos, sino que yo soy una persona insoportable.
¿no? Y entonces hay cosas así que nosotros hemos traído sobre nosotros mismos, y la solución que Salomón da a todo esto está en el versículo 18, que dice, aquel que teme saldrá bien en todo. Y el punto es, cuando hablamos de temer, no te preocupes en cosas que no te conciernen, que ese no sea tu enfoque, sino que tu enfoque sea que tu propia vida, vivir como Dios te ha llamado a vivir, y cuando tú haces eso, eso te protege de caer en esos errores, ¿no? De ser de más, o sea, creerte más justo de lo que eres, o ser alguien que se destaca en malicia, ¿no? Entonces ese es el punto. Ahora, antes de pasar al siguiente, ¿acaso no hay situaciones en las que la Biblia me llama a sufrir por ser justo? Hay, ¿no? Pero el tema es que es muy fácil confundir justicia real por justicia falsa. Es muy fácil creer que yo estoy haciendo algo que Dios me ha llamado a hacer, cuando en realidad simplemente estoy siendo necio, ¿no? Es muy fácil pensar que estoy sufriendo por causa de Cristo, cuando en realidad estoy sufriendo porque mi forma de hablar a la gente es una forma incorrecta, ¿no? Y entonces es muy importante examinar nuestros corazones, ver, Dios, ¿realmente estoy haciendo lo que tú me has llamado a hacer? ¿O simplemente estoy buscando brillar? ¿Simplemente estoy buscando ser protagonista? ¿O estoy simplemente haciendo las cosas de mi forma, ¿no? Entonces creo que es algo que nos ayuda a discernir un poco nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros estamos causando la aflicción. Ahora vamos a pasar al siguiente aspecto de aflicción, que es cuando la aflicción es algo que está fuera de nuestro control, cuando es algo que nosotros no hemos provocado. ¿Cómo lidiamos cuando viene una situación hacia nuestras vidas? Como cuando muere alguien que amamos. No es algo que nosotros hemos causado. ¿Qué pasa cuando digamos, alguien me traiciona? ¿Qué pasa cuando viene una enfermedad muy fuerte en mi vida? Y ahí es donde encontramos la respuesta en los versículos 13 al 15. Y voy a leer el versículo 14 en especial, que dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Básicamente nos está diciendo, en el día bueno, cuando las cosas andan bien, alégrate de eso, porque es una bendición, es algo que viene de Dios, ¿no? Y después dice, y cuando en el día de adversidad, cuando las cosas no andan bien, considera lo siguiente, que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Y es interesante eso. Básicamente nos está diciendo que hay una realidad, cuando tú estás pasando por una aflicción, hay una realidad que te va a ayudar mucho en esa aflicción. Y es que Dios hizo tanto el día bueno como el día malo. Que Dios es el autor tanto de los días soleados como de los días lluviosos, ¿no? Que Dios es el autor tanto de las alegrías como de las tristezas, y que Dios es soberano, ¿no? Y básicamente dice, piensa en eso, y eso va a traer consolación a tu corazón. Ahora, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí eso como que levanta o hace que despierten preguntas en mi mente, ¿no? Y hay dos preguntas en especial que yo me hago con un pasaje como este. El primero es, ¿cómo es posible que Dios, que es sin pecado, un Dios que es bueno, sea autor del día de aflicción? Es una pregunta muy importante. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se supone que eso debería consolarme? Entonces vamos a ver esas dos preguntas. Primero, ¿cómo es que Dios, siendo bueno, siendo sin pecado, puede ser autor del día de aflicción? Ahora, parece un poco contradictorio con el carácter de Dios, pero en realidad es muy importante esto, ¿no? Lo que nos está diciendo, no está diciendo que Dios sea la causa final del sufrimiento, no está diciendo que Dios hace cosas malas, ni que Dios es malo, ¿no? Antes, si nos ponemos a pensar, antes de la caída, ¿no? Cuando en el mundo original que Dios creó, antes del pecado, no había sufrimiento, no había aflicción, no había nada de eso, todo era perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que causó eso? Nuestro propio pecado. Entonces, cuando pensamos en las aflicciones que sufrimos, eso es causa directa del pecado de la humanidad y de vivir en un mundo caído.
Y no es culpa de Dios, y no deberíamos culpar a Dios por las cosas que nos suceden. Pero al mismo tiempo, hay un sentido, digamos, aún entendiendo eso, si bien eso es cierto, hay un sentido en el que Dios es autor del día de aflicción. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque si nos ponemos a pensar, Dios es soberano. Es decir, que Dios gobierna todo lo que sucede en el universo. No hay nada que escapa a su control. Entonces, si Dios quisiera impedir que venga un sufrimiento a mi vida, Él podría impedirlo muy fácilmente. No está fuera del control de Dios. Si Dios quisiera impedir que yo me enferme, podría impedirlo. Si Dios quisiera impedir que yo sufra problemas financieros, podría impedirlo. Si Dios quisiera impedir que me suceda alguna desgracia, podría impedirlo. ¿No es cierto? Tengo que creer eso. Si creo en un Dios soberano, todopoderoso, tengo que creer que Él podría impedirlo, ¿no? Porque Él está en control de todo. Pero muchas veces Dios no siempre nos libra de aflicciones y de dolor en la vida, ¿no? Entonces, por tanto, tengo que creer que si hay algo torcido en mi vida, si hay algo que está fuera de lugar, de alguna forma, ese dolor y esa aflicción vino de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha permitido. ¿No es cierto? Entonces, hay un sentido de que todo el dolor, la aflicción viene de la mano de Dios, ¿no? Y si se acuerdan en la historia de Job, en el Antiguo Testamento, es lo que vemos también, ¿no? Que Satanás quería atacar a Job, ¿se acuerdan? Y cuando eso sucedió, él tenía que ir a través de Dios. Él no podía tocar a Job hasta que Dios le permita hacerlo, ¿no? Y recién cuando Dios le permitió es que Satanás afligió a Job, ¿no? Y eso nos muestra que Dios es en última instancia el que tiene control sobre lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Él es el que permite cosas y Él es el que impide cosas, pero nada puede pasar a nuestras vidas sin que Dios lo haya permitido. Y en ese sentido, Dios es el autor tanto del día bueno como del día malo. Entonces, eso nos lleva a la segunda pregunta, muy importante, ¿no? ¿Cómo se supone que eso debería consolarme? Porque ¿de qué me sirve que haya un Dios soberano, todopoderoso, si ese Dios no impide que pasen cosas realmente malas a mi vida? Porque creo que todos nos damos cuenta que hay cosas malas que nos han pasado y si no nos han pasado, hay cosas muy malas que nos podrían suceder. Entonces, ¿cómo se supone que esto debería consolarme? Y la forma que esto me consuela es que me muestra que mi vida y mi situación y todo lo que me pasa está en manos de un buen Dios, ¿no? Y eso cambia las cosas. Cuando pienso en mi vida no está en manos del diablo, mi vida no está en manos de la suerte, mi vida no está en manos de mi propia sabiduría o de mi propia fuerza, mi vida está en manos de Dios. Si mi vida estuviera en manos del diablo, de la suerte o lo que sea, sería aterrador, porque yo no tengo idea cómo saldrían las cosas. Podría salir muy mal, yo no tengo ninguna esperanza en la vida de que las cosas saldrían bien, pero al darme cuenta de que mi vida no está en manos de esas cosas, sino en manos de un Dios que es todopoderoso, que es bueno, que me ama, tanto que dio su vida por mí en una cruz, que es un Dios que está comprometido al bien en mi vida y que es un Dios que se asegura de mi destino final. Eso cambia totalmente cómo paso la vida y cómo enfrento las dificultades, ¿no? Me da una seguridad tremenda. Y el predicador Spurgeon decía, nada puede suceder sino solo lo que Dios ordena. Por tanto, ¿por qué deberíamos temer? Y realmente es verdad eso, ¿no? Si entiendo que todo está en sus manos, no tengo que temer, ¿no? En última instancia, sé que todo va a estar bien. Ahora, tal vez nos cuesta pensar cómo un Dios bueno podría permitir dificultades en nuestras vidas, ¿no? Pero algo que tenemos que recordar es que Dios está comprometido con nuestro bien, ¿no? Con nuestro bienestar. Y eso significa, Dios está tan comprometido que Él va a asegurar que eso suceda, ¿no? Él está comprometido con nuestro bien. Ahora, lo que es difícil es que a veces nosotros
asociamos o igualamos mi bien con lo que más me agrada. Pero en realidad hay cosas más importantes que simplemente lo que me agrada, ¿no? A Dios le importa más que yo sea conformado a la imagen de Jesucristo que simplemente mi comodidad temporal. Y eso significa que a veces Dios va a sacrificar mi comodidad temporal para que en el largo plazo yo sea más conformado a la imagen de Jesucristo, ¿no? Entonces es lo que Dios hace, ¿no? Y entonces hay una mujer que se llama Joni Eareckson Tada, que ahora voy a hablar un poco más de ella, pero ella dice, a veces Dios permite lo que odia para cumplir lo que ama. A veces Dios permite lo que odia para cumplir lo que ama. Cuando yo estoy en medio del sufrimiento, puede ser difícil, pero al mismo tiempo yo puedo tener confianza, ¿no? De que Dios está conmigo, de que Dios está conmigo. Dos, que Él me va a dar las fuerzas que necesito para atravesar esa prueba. Tres, que Él va a asegurar que todo lo que sucede en mi vida, incluso lo malo, funcione para bien. Y esa es la promesa de Romanos 8:28. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y por último, tengo la seguridad de que algún día Él va a quitar el dolor. ¿No? Son promesas que me sostienen en el momento de dolor, ¿no? Ahora, la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿yo tengo esa seguridad en mi vida? ¿Tengo esa seguridad de que Dios está conmigo? Que pase lo que pase, Él lo va a usar para bien, que al final Él va a quitar todo ese dolor. Realmente tengo esa seguridad. Y lo que es importante entender es que esa es una seguridad que yo solo puedo tener si mi vida está en Cristo, ¿no? Si he nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo y por medio de la fe en su obra redentora en la cruz. ¿Por qué? Porque si no he nacido de nuevo, si esa no es una realidad de mi vida, entonces no tengo esa seguridad. Porque sin Cristo, todo en este mundo está destinado a perecer, ¿no? A desaparecer, a terminar, ¿no? A ser destruido. El único que rescata todo eso, el único que redime eso y puede sacar de esa destrucción es Cristo, ¿no? Entonces la única forma que yo puedo tener esa seguridad y esa confianza en mi vida es si yo estoy en Cristo, ¿no? Entonces esa es la pregunta para nosotros, ¿no? ¿Realmente estoy en Cristo? Si estoy en Él, puedo tener esta confianza. Si no estoy, no puedo tenerlo, pero al mismo tiempo Jesús me está invitando a que venga a Él para poder tener esto, ¿no? Y entonces son esas certezas y esas promesas que son tan preciosas y que realmente necesitamos en el momento de dolor. Y para terminar, quería un poco para llevarlo de lo teórico digamos, que puedan ver cómo esto funciona en vidas reales. Tenía, bueno, algunas como que historias de personas que han sufrido, han atravesado sufrimiento y cómo ellos han encontrado esa paz en el Señor. El primero había un misionero en Ecuador que dice que estaban yendo manejando con un camión y como una docena de jóvenes atrás y de repente el camión se volcó. Bueno, voy a leer esta parte, dice, un camión que transportaba a casi una docena de jóvenes se volcó debido a un error del conductor, que era una dama misionera. Fue un milagro que nadie muriera, pero un niño de 8 años quedó lisiado de su pierna derecha. La misionera estaba confusa y se sentía culpable. Pocos días después del accidente, ella me hizo una inevitable pregunta. Dijo, ¿por qué Dios lo permitió? O sea, ella era culpable de todo o se sentía culpable, ¿no? Porque ella estaba conduciendo. Entonces este misionero dice, yo esperaba esa pregunta, así que quise estar preparado con una respuesta. Haciendo a un lado mi propia frustración, le respondí con una interrogación. Aun si Dios nos diera la respuesta, ¿aliviaría eso el dolor del niño o el tuyo? Aun si Dios te dijera por qué lo permitió, ¿aliviaría tu dolor? Y de ahí le dijo, no siempre tenemos explicaciones a las tragedias, pero tenemos la promesa de Romanos 8:28.
Después dice, para mi gran sorpresa, esa respuesta le dio mucho alivio a la dama. A veces no tenemos las respuestas, a veces lo único que tenemos es una promesa de Dios, pero si la creemos, veremos que es suficiente para nuestro consuelo. Y me encantó esa historia porque creo que es verdad, ¿no? Y a veces no sabemos exactamente por qué Dios lo permitió, pero tener esa promesa de que Dios está conmigo, que Él me sostiene y que Él lo va a usar para bien, cambia todo, ¿no? Y la otra historia era de, no sé si han escuchado alguna vez de Johnny Erickson Tada, que es una señora que ella era muy atleta, hacía muchas cosas y a los 18 años se lanzó como a un lago, creo, y había una piedra, golpeó su cabeza y quedó cuadriplégica. Entonces todo su cuerpo se quedó inmóvil y solo podía mover la cabeza, hablar, ¿no? Pero es interesante su libro, cómo ella habla de la lucha que ella tuvo con eso, ¿no? De realmente cuestionar la bondad de Dios, de enojarse con Dios, de a veces desear que hubiera muerto, ¿no? Y fue un proceso de varios años en la que ella estaba luchando bastante, ¿no? Y en realidad es una lucha de toda la vida, pero especialmente esos primeros 2 o 3 años fue muy difícil para ella. Y años más tarde, mirando todo lo que pasó, ella escribe lo siguiente. Ella ya debe tener 60 y tantos años. Dice, espero poder llevar esa silla de ruedas conmigo al cielo. Ahora, yo sé que eso no es teológicamente correcto, pero espero poder llevarlo y ponerlo en una esquina en el cielo y después, en mi nuevo cuerpo perfecto y glorificado, puesta en pie con mis piernas glorificadas, me pondré al lado de mi Salvador, tomada de su mano cicatrizada con los clavos de la cruz. Y le diré, gracias Jesús, y él sabrá a qué me refiero porque me conoce a mí. Me reconocerá por la comunión que ahora comparto en sus sufrimientos. Y le diré, Jesús, ¿puedes ver esa silla de ruedas ahí en la esquina? Tenías razón cuando dijiste que en este mundo tendríamos aflicción, porque esa cosa me trajo mucha aflicción. Pero mientras más débil estaba en esa silla, más me apoyaba en ti. Y mientras más me apoyaba en ti, más descubría lo fuerte que tú eres. Nunca lo hubiera descubierto si no me hubieras dado esa dolorosa bendición de la silla de ruedas. Así que gracias por todo lo que hiciste en mi vida por medio de ella. Y después dicen, como el tono de broma, dice, y ahora si quieres, puedes tomar esa silla de ruedas y mandarla al infierno. No, pero es increíble pensar cómo Dios puede usar algo tan malo, ¿no? Algo tan doloroso y hacer algo tan hermoso, que tú puedas mirar al fin de tu vida, algo que en el momento no entendías, y ver cómo Dios ha usado eso en mi vida, ¿no? Y además mirar la esperanza futura y saber que va a haber un día donde todo ese dolor va a ser removido y toda lágrima va a ser secada. Y quiero terminar con una frase de Corrie ten Boom, que es otra mujer que sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Y ella dice lo siguiente, cuando un tren atraviesa un túnel y todo se pone oscuro, no tiras el boleto y saltas del tren. Te quedas quieto y confías en el conductor, ¿no? Y es interesante, me encanta eso, que cuando estás en un tren, estás pasando por un túnel, no te desesperas, porque sabes que hay un conductor ahí y que sabe lo que está haciendo y te va a ayudar. Y esa es nuestra confianza, no que en el escenario que me rodea, no en el hecho de si hay luz o oscuridad en mi situación, en mi entorno, sino que mi confianza está en que hay un conductor que sabe lo que está haciendo, que Él es bueno y que me va a llevar a donde tengo que llegar. Oremos. Padre, realmente te agradecemos por esta promesa, Señor, y te agradecemos porque si no fuera por ti, si no fuera porque tú eres bueno, si no fuera porque tú estás en control, viviríamos vidas totalmente sin esperanza. Te agradecemos, Señor, que tú estás en control y que tú eres bueno y que tú eres sabio y que tienes la habilidad de tomar las cosas más horribles que nos pueden pasar y usarlas para bien. Y Señor, yo quiero orar, yo no sé en qué situación
se encuentra cada persona aquí, Señor. Pero yo oro que sea la situación en la que estemos, Señor, que tú nos ayudes a realmente buscarte a ti, Señor, que en este tiempo de dolor con las cosas que nos suceden o si nos viene algo en los próximos días, Señor, que realmente podamos poner nuestra mirada en ti, Señor, y ver que nuestra esperanza no está en la situación inmediata, sino que está en ti, Señor, y en que tú eres victorioso que sobre todas las cosas y que tú eres Señor, aún sobre el día de aflicción, Señor. Oramos que esa sea nuestra confianza, nuestra paz, que nos agarremos de ti, Señor. Te agradecemos por este mensaje, te agradecemos por tu palabra, por la forma en que nos consuelas y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.